El Señor les bendiga en esta preciosa mañana. Retomando la transmisión por las fallas técnicas que hemos tenido, creo que ya leímos Marcos capítulo 10, donde dice el Señor en su palabra que Desde el principio. Hay que iniciar. en el Evangelio según San Marcos capítulo 10, verso 23, 24 y 25, nos dice así en el nombre del Señor. Dice, entonces Jesús mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en riquezas. Y los discípulos les dice el Señor más adelante, dice: más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Nosotros los seres humanos tenemos varias etapas. A Dios gracias que yo ya estoy pasando a la tercera edad, y esto es muy hermoso para mí. Quiero decirles, cuando yo era un niño, porque fui niño, íbamos a la primaria. En la mañana íbamos, en la mañana y en la tarde. En la mañana de 9 a 12 y en la tarde de 3 a 6. Así era aquí en nuestro estado, la educación básica, la primaria. Luego recuerdo que los maestros, la maestra que teníamos, nos decía que el planeta Tierra estaba sostenido por 3 grandes elefantes. Y nosotros en nuestro corazón de niño lo creíamos, porque éramos criados con una inocencia y creíamos todo lo que nos decían. Luego nos decían también que los niños los traía la cigüeña, y también lo creíamos. Cuando leemos aquí este pasaje de la Escritura, que le es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Yo cuando leía esto, siendo también un adolescente ya, pensaba que era meter el hilo en la aguja, con lo que nuestras abuelitas cosían la ropa. Pero ya ahora que estoy adulto, pues ya sé lo que es una aguja, lo que es el ojo de una aguja. Sí, es por donde pasaban las personas en el día sábado, que estaban cerradas las puertas de la ciudad y había puertas emergentes. Entonces, nuestro corazón, nuestra mentalidad va cambiando, la ciencia ha aumentado, el hombre ha cambiado, ya no son los mismos pensamientos de los niños de mi época a los niños de hoy en día. El tema que le he puesto, el título que le he puesto a este tema es: ¿quién entrará al reino de Dios? ¿Quién entrará al reino de Dios? Bueno, Jesús dijo que los ricos era un poco difícil. No dijo que era imposible, le dijo que era un poco, cuán difícilmente entrará al reino de Dios los ricos. Entonces, ahí está ese mensaje de parte del Señor. Bienaventurados los pobres, dice también en Mateo capítulo 5, los pobres en espíritu, no los pobres en economía. Déjenme le digo, algunas personas que no van a entrar al reino de los cielos. En Primera de Corintios, y lo voy a compartir, capítulo 6, Primera de Corintios capítulo 6, verso 8, verso 9. Primera de Corintios capítulo 6, en el verso 9, nos dice el apóstol Pablo, nos dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes,
ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Estas personas que practican este tipo de pecado estarán fuera. Y obviamente hoy en día es difícil encontrar ministros y predicadores que prediquen la palabra de esta manera, que nos digan realmente quiénes van a entrar al reino de los cielos. Porque hoy en día vemos que hay algunas religiones que tienen o se atreven a adjudicarse un poder que no se les permite a los seres humanos de perdonar pecados y mandarlos al cielo. Esto solamente le corresponde a Dios, nada más. El decir para dónde se va la persona es un poder que solamente tiene el Creador. Ningún predicador, ninguna religión tiene la autorización o tiene el poder para decir de la persona que ha muerto, decir, este se va al cielo, este se va al infierno. Ese poder no nos corresponde a nosotros los seres humanos. Ese poder solamente lo tiene el Creador de nosotros, que es Jesucristo, que es Jehová de los ejércitos, y solamente Él puede decir dónde vas a morar. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es la muerte. Jesucristo vino a mostrarnos y a decirnos, hey, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces no hay otro sendero, no hay otra forma para heredar la vida eterna. Jesucristo también nos enseña en su palabra que el que viene a Él, dice, el que a mí viene yo no le echo fuera. Entonces el camino para heredar la vida eterna se llama Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y esto le voy a decir, todavía es un proceso. Una vez que uno acepta a Jesucristo, hay un camino, hay un peregrinar y hay demanda, sí nos demanda. Muchos dicen, Dios no te pide nada. No, yo les voy a decir, Dios te pide todo o nada. Hijo mío, dame hoy tu corazón, dice el Señor. Todo, te pide todo. Y luego te dice, una vez que has aceptado a Jesucristo como tu Salvador, te dice, hey, sin santidad nadie verá al Señor. Ser santo en toda vuestra manera de vivir. Y aquí es donde el hombre tiene conflictos, y es donde el hombre tropieza, y es donde el hombre claudica, porque vivir una vida como Dios lo manda y como Dios lo demanda, a ningún ser humano se le pone sencillo, se le pone fácil, porque todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Entonces hay momentos en que le fallamos a Dios. El que ha entregado su vida a Cristo, los que hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, tenemos etapas en nuestra existencia donde le fallamos a Dios. Pero Él dice, hijitos míos, tenemos abogado, dice, abogado tenemos para con el Padre, para que no pequemos. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos, y es Jesucristo. Él va a interceder por nosotros. Porque santo, santo solamente Jesucristo, nada más. Y aunque Él nos llama santos y nos pide que andemos en santidad, santidad significa ser santo, significa apartado del pecado, de la inmundicia, y que andemos en camino de luz. Pero repito, como seres humanos, mientras estemos en esta tierra, seguiremos cometiendo pecado, no practicando pecado, sino cometiendo pecado. Entonces, ¿quién entrará al reino de Dios? Ya hemos leído algunas personas que no van a entrar. Amén. Que dice que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Estas personas estarán fuera. Así lo dice la Escritura, no lo digo yo. Hay otro pasaje en la Escritura también que nos da luz sobre este tipo de personas. Gálatas capítulo 5, en la epístola de los Gálatas del capítulo 5, en el verso 16,
nos dice el Señor a través del apóstol Pablo, nos dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis ya bajo la ley. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son, fíjese, el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías. Fíjese, dice, las envidias, los homicidios, las borracheras, las orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Quién entrará entonces al reino de Dios? La Biblia dice, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Entrar al reino de Dios no es muy fácil, no es muy sencillo, ni siquiera aún una vez que hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, ese es el principio. La Biblia dice que el que persevere hasta el final, este será salvo de la ira que viene sobre esta tierra. Entonces, tú ya creíste, qué bueno, te felicito, esto es el principio. Y te voy a decir y te voy a recomendar a Jesucristo como el camino, como la verdad, como la vida, como la medicina, como el sustento, como el auxilio, como nuestro pronto socorro, como nuestro ayudador, como nuestro consolador. En estos momentos que vivimos aquí en nuestra ciudad Juárez, Chihuahua, donde se visualizan malas noticias y malas noticias, bueno, entrega tu vida a Jesucristo, sumérgete en Él y Él te va a ayudar a pasar todas estas situaciones difíciles. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, dice el Señor en su palabra, porque tú estarás conmigo. Entonces, a buscar a Dios, amigo, hermano, a buscar a Dios de todo corazón, no hay más, a buscar a Dios en estos momentos difíciles y sobre todo esperar ese día glorioso que por muchos años y muchas décadas hemos predicado, la segunda venida de Jesucristo. Otro pasaje de la Escritura también que nos habla acerca de ciertas personas que no entrarán al reino de los cielos, sí, que no entrarán al reino de los cielos. Otro tipo de personas. Bendito sea el nombre de Cristo. Nos dice en Efesios capítulo 5, en el verso 1, dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a los santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Tengamos cuidado, muchos falsos maestros, muchos falsos predicadores están saliendo por la radio, por la televisión, por donde quiera. Nos encontramos con falsedad, con mentira, con hipocresía, con mercenarios de la fe. Tengamos mucho cuidado en estos tiempos.
mirad por vosotros mismos, mirad que nadie os engañe, porque vienen tiempos muy peligrosos, tiempos en que no se va a predicar la sana doctrina, tiempos donde se va a predicar la prosperidad y cuantas cosas de una manera errónea, equivocada. Claro que Dios prospera al que entrega su vida a Él. Claro que Dios nos ha prosperado a los que hemos entregado y hemos decidido entregar nuestras vidas a Él. Jesucristo nos prospera, nos provee, nos alimenta y nos da muchas cosas, hasta nos hace sentar entre príncipes, nos hace sentir mucho mejor que en el mundo. Que nadie te engañe, que nadie te engañe, nadie venga a engañarte. Busca la dirección genuina del Espíritu de Dios, sumérgete en la palabra del Señor, dale la recta interpretación a la palabra. No acomodes textos o bases bíblicas donde no corresponden, donde no te pertenecen, donde no te corresponden. Sí, Efesios capítulo 5 nos dice pues que tengamos mucho cuidado de cómo hablamos, de cómo nos dirigimos y que tengamos amor. Y este sentimiento del amor pues solamente Dios lo puede dar, porque Dios es amor. Otro pasaje de la Escritura también que nos habla sobre estas cosas está en el último libro de la Biblia, que es Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 21, en el verso 8, dice así en el nombre del Señor. Dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, y luego otra vez dice: los fornicarios y los hechiceros y los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así lo dice Apocalipsis 21:8, ¿sí? Que los cobardes no van a entrar al reino de Dios. Dice la Escritura que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. ¿Quién es aquel? ¿Quién es aquella mujer? ¿Quién es aquel hombre? ¿Quién es aquella mujer que le dice a Dios: aquí está mi vida? ¿Quién es aquel que le dice a Jesucristo: aquí está mi vida? ¿Quién es aquel hombre, aquella mujer que le dice a Jesucristo: aquí está mi vida, haz conmigo lo que tú quieres, lo que tú quieras? ¿Quién es aquel? Aquel es un verdadero valiente, que le dice al pecado adiós, que le dice al mundo adiós, y que entrega su vida a Jesucristo y que le dice: Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Ese es un verdadero valiente. Dice la Escritura que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. Entonces, sé valiente. Ya entregaste tu vida a Cristo, ahora nos queda un peregrinar más, tener que caminar en santidad, ¿sí? Vivir en santidad como Dios lo demanda, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, amigo, hermano, séle fiel al Señor hasta la muerte, para que Él nos dé la corona, pero la corona de vida, la corona de justicia. Vamos a seguir luchando. Mira, los cobardes, los incrédulos también estarán fuera, los que no creen. Hay gente que dice creer en Dios. Bueno, eso es el principio. El creer en Dios es el principio, ¿sí? Ahora nos resta la fidelidad, serle fiel. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, ¿sí? Vengan luchas, vengan pruebas, porque dice el Señor en su palabra también que es menester que en medio de aflicciones, de luchas, de pruebas, de adversidades, entremos al reino de Dios. Entonces, ¿quién va a entrar al reino de Dios? Aquel que le entregó su vida a Jesucristo, aquel que vive para Jesucristo, aquel que lucha todos los días para agradar a Jesucristo, aquel que le ha dicho al pecado adiós, y aquel que le dice a Jesucristo: dirígeme, ayúdame, sosténme. No es muy fácil, no es muy sencillo, porque la Biblia dice que si le fuere posible al diablo, iba a engañar también a algunos de los escogidos. Entonces el diablo anda como león rugiente buscando a quien destruir,
Y anda atrás de los que predicamos su palabra, anda atrás de los que ya entregamos nuestra vida a Jesucristo. No anda atrás de los que ya los tienen en sus redes. Anda atrás de uno que ya decidió ser valiente, que ya decidió ser santo, que ya decidió seguir a Jesucristo. Amigo, entrega tu vida a Cristo. Y solo así tendrás seguro la vida eterna. ¿Quién entrará al reino de Dios? La Biblia dice, si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, vas a ser lanzado, arrojado, ¿sí?, al infierno. Así de simple y así de sencillo. La Biblia dice que si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, vas a ser desechado del reino de Dios. Y le voy a decir, muchos predicadores que empezaron bien su carrera terminaron muy mal. Terminaron comprometiendo el evangelio de Jesucristo, terminaron siendo mercenarios de la fe. Y bueno, será Dios el que los va a juzgar. Pero la Biblia me dice a mí que el que persevere hasta el final, este será salvo. Y que persevere como Dios lo manda y como Dios lo demanda. Pablo decía, no vaya siendo yo heraldo de su evangelio y vaya a salir reprobado. No vaya siendo yo predicador de su palabra y vaya a salir reprobado. Un temor reverente para con Dios. Entonces, amigos, estamos pasando tiempos difíciles, pero lo vamos a pasar. Estos días pasados se miraba al final del túnel, al final del abismo se mira una luz, allá más adelante. Todavía estamos en tiempos difíciles, estamos por entrar, creo, hoy en la tarde va a dar una conferencia nuestro gobernador y estará anunciando la etapa más difícil de esta tremenda pandemia. Déjame decirte, yo acabo de cumplir 60 años, no pensé llegar a esta edad, nunca hemos vivido situaciones tan dramáticas, tan tristes, tan impactantes. Y bueno, se mira más adelante por ahí una luz. Estamos teniendo muertos, amigos por ahí, gente, pastores han muerto, predicadores han muerto, y estamos pasando por esto. Y el hecho que seamos, yo lo decía antes y lo vuelvo a decir, el hecho que seamos cristianos, el hecho que tengamos a Cristo en nuestro corazón, no estamos exentos de caer en la enfermedad que está agobiando al mundo entero. Tengamos cuidado, cuidémonos, hagamos nuestra parte y dejemos que el Señor haga su parte. Pero a los que Dios ha llamado, esta semana hubo un amigo pastor que estudió junto con nosotros, partió a la eternidad, ¿sí?, más joven que yo, y le digo, Señor, aquí estoy, hasta que tú quieras, solo te pido una cosa, no borres mi nombre en el libro de la vida. Y yo sé que no depende de ti, sino también depende de mí, somos colaboradores. Tú ayúdame, yo hago mi parte, y yo quiero llegar a tu presencia como obrero que usa y traza bien la palabra del Señor. He leído algunas partes de la Escritura de personas que no entrarán al reino de los cielos, algunas personas que no van a entrar. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Y no me corresponde a mí decir, este se va al infierno, este se va al cielo, porque esa es potestad solamente de nuestro Creador. Amén. Quiero en esta hora hacer una oración por nuestra iglesia, que los extrañamos mucho, extrañamos nuestra congregación. Veo que aquí en el estado que somos vecinos, en el estado de Texas, ya el gobernador de Texas ya va a empezar a abrir ciertos lugares. Veo que también en Nuevo México también ya se va a empezar a abrir algunos lugares. Pues nosotros estamos esperando aquí en nuestro estado de Chihuahua, que sí ha sido golpeado bastante por esta pandemia. Estamos dentro de los estados más contaminados, más contagiados, y pues seguiremos orando y cuidándonos hasta donde nos sea posible. Oramos a Dios por los que están pasando escasez económica, los que están pasando hambres. Vemos por ahí ya algunos
de nuestros hermanos que tienen necesidad. Sí, estaremos orando y si alguno tiene necesidad, pues háganoslo saber. Aquí estamos compartiendo también alimentos. Vamos a orar por nuestra iglesia, por toda la iglesia ahora sí del universo, de todo el mundo, que estamos pasando esta pandemia y esta necesidad. Oramos a Dios por los pastores, por la familia de los pastores que han partido a la eternidad y que se han quedado viudas, hijos, huérfanos, y les digo, vamos a tener un mundo distinto, una forma de vivir diferente a partir de estos días, ya una vez que concluyamos con esta situación adversa. Y si Dios lo permite que crucemos, a Dios sea la gloria. Y si Dios nos llama a su presencia, pues a Dios sea la gloria. Amén. Vamos a orar en esta hora y yo los invito ahí en su hogar, ahí en su casa, que se unan conmigo por los que tienen hambre, por los que tienen necesidad, por los que están tienen algún amigo o un familiar enfermo, que están hospitalizados, por los médicos, por las enfermeras, porque nosotros tenemos familia en los servicios médicos, tenemos amigos, vecinos que trabajan en la área de la salud y ellos están más expuestos que nosotros mismos. Oremos con todo nuestro corazón. Padre nuestro que estás en los cielos, te adoramos y te glorificamos. Ha llegado el momento, Señor, de agradecerte estos instantes que hemos estado aquí transmitiendo tu palabra, que esta palabra llegue al corazón de aquella persona que lo necesita, Señor, que reflexione en su proceder y que pueda el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, traer convicción de pecado, Señor, al corazón que nos están escuchando a través de este medio de comunicación. Te estamos pidiendo, Señor, por los que tienen hambre, por los que tienen necesidad económica, mi Dios. Tú dices que tú no vas a desamparar a tu pueblo y mi Dios lo creemos así. Bendice, Señor, a tu iglesia, bendice a los pastores, a las viudas, Señor, que han quedado en esta pandemia, mi Dios, que han perdido a su esposo, que era ministro, que era pastor, Señor. Ten misericordia y suple todas sus necesidades. De la iglesia, igual manera, Señor, te pedimos por todos los miembros de la iglesia Vida Nueva. Bendícelos ahí en sus hogares donde nos están escuchando, Señor. Dales un toque de tu Espíritu Santo, mi Dios, que sepan ellos que tú no nos vas a dejar ni nos vas a desamparar. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, y damos honra y gloria por los siglos. Amén y amén. Dios los bendiga a todos y Dios los guarde a todos.